Buenas tardes. ¿Cómo están? Dios les bendiga. Yo quiero que le den un aplauso grande al Señor. Bendígale. Él es digno de mi adoración. Él es digno de mi alabanza. Él es el Rey de gloria. Yo decía esta mañana, cuando nosotros nos acercamos a Dios, necesitamos acercarnos con fe, porque todo lo que hacemos se trata de la fe, la confianza que tenemos en Él. Cuando la vida de la fe de un hombre no crece, de una mujer no crece, simplemente va a terminar echando mano de un sistema de este mundo. Cuando no prosperan algunas cosas, nosotros vamos a echar mano a lo que ya sabemos hacer. ¿Qué es lo que ya sabemos hacer? Muchas veces mentir, robar y engañar. Pero cuando tú creces en la fe, la gloria del Señor vendrá sobre tu vida y no tendrás necesidad de mentir, ni engañar, ni manipular, ni hacer absolutamente nada. La fe es la clave, incluso hasta para salvación y vida eterna. Por eso todos necesitamos crecer en fe. Quiero que haga conmigo: crecer en fe. Todos necesitamos crecer en fe. De hecho, la fe se convierte en la chequera de los hijos de Dios. Cuando tu fe crece, entonces viene una manifestación gloriosa sobre tu vida. Las cosas vas a poder conquistar y vas a poder agarrar. ¿Por qué? Porque has crecido en fe. Las cosas que tú no puedes conseguir por dinero, por posición y demás, con la fe tú la consigues. Porque la fe es la clave. Para el que cree, todo es posible. Cristo lo que vino a hacer fue a expandir su fe, la fe con sus discípulos. No había dinero para cosas, pero Cristo resolvía. No había dinero para que comieran, pero Él multiplicaba los panes. La gente terminaba perdiéndolo todo para una sanidad, y Cristo venía y sanaba rápidamente. Entonces el dinero no era lo que sanaba era la fe. El dinero no era lo que multiplicaba el pan, ni los peces. Es la fe la que multiplica. Hoy en día normalmente nosotros nos congregamos, pero muchas veces olvidamos que realmente cuando yo me congrego para crecer en fe. Realmente todavía tenemos una mentalidad, intenciones que no son correctas. La intención correcta: yo me acerco a Dios creyendo que Él está. Yo me acerco a Dios creyendo que Dios puede traer una respuesta para mi vida. Yo me acerco a Dios creyendo que Dios me puede salvar. Yo me acerco a Dios creyendo que Dios tiene algo para mí. No buscar yo con otras intenciones. No, es Dios, la clave es Dios. Dios es fiel, Dios es bueno. Para el que cree en Dios, todo puede ser posible. Para el que cree, todo es posible. Si puedes creer, entonces Dios va a hacer cosas gloriosas y poderosas. Cada vez que Dios da una palabra que te inspira, que te motiva, que te activa, que te hace expandir, entonces tú comienzas a declarar en fe. Por ejemplo, la adoración que nosotros estuvimos haciendo ahora, eso es fe. El diezmo y las ofrendas, eso es fe. Ahora hay gente que viene con una mentalidad contaminada. ¿Quién sabe? Todo está bien en la adoración. El asunto es ahora, no, quién sabe, el pastor. Eso tiene que ver con la mentalidad que no ha sido limpiada todavía. Todavía hay corrupción en mi mente. Y por esa razón pienso que los demás están haciendo cosas con otra intención. ¿Me explico? Y eso es lo que me hace a mí que yo no dé los pasos de la fe. La fe sin obra es muerta. La fe será probada. La fe de cada quien. Yo vengo temprano por fe. Yo limpio y sirvo en la iglesia por fe. Yo predico por fe. Yo diezmo por fe. Yo participo en un evento por fe. Todo lo que hago tiene que ver con la fe. Si yo solamente quiero hacer algunas cosas, las que me convienen, eso no es fe. Eso no es fe, eso es interés. Me vean que yo tengo, que yo hago, que yo esto, que yo... Ok, tengo un don, quiero que conozcan todo el mundo mi don. Y está bien. Pero cuando se trata de seguir haciendo algo, no, espérate, yo los traigo porque ahora ya no. Entonces mi fe es lo que va a hacer la diferencia. La fe es la que separa. Es la que separa. Hay una bifurcación donde hay personas de fe que siguen caminando a pesar de la dificultad. Sigue creyendo y sigue avanzando. El que no tiene fe llega un momento que se detiene. Por eso la Biblia dice que el camino ancho, ¿dónde nos lleva? A la perdición. Y el camino estrecho a la salvación. Hay un momento que todo viene, pero llega un momento, el camino estrecho. ¿Por qué es estrecho? Porque no todo el mundo corre por ahí. No todo el mundo corre por los caminos estrechos. Los caminos estrechos son los caminos difíciles, donde no todo el mundo lo hace.
Solamente tú lo haces por la fe. Si no es por fe, tú no te metes por ese camino estrecho. Tú no pasas por ahí porque que tú ves otras opciones y otras oportunidades. Entonces Dios quiere expandir tu fe, Dios quiere que tú crezcas. Cuando yo vengo a Él, yo vengo a encontrarme con Él, yo vengo a buscarlo a Él, yo confío en Él, yo vivo por Él, yo existo por Él, estaré con Él en la eternidad. Todo lo que hago es para Él, es para gloria de Él, todo tiene que ver con Él. Él es el centro de todo. Dios, si Dios no es el centro de todo, entonces tenemos un problema. Si no es Dios, por ejemplo, si yo vengo aquí buscando algo y no vengo buscando a Dios, usted tiene un problema. Pero si usted viene buscando a Dios, algo va a pasar. Él va a resolver un problema. Él va a cambiar algo. Él va a cambiar la historia, la circunstancia, el contexto. Él lo va a cambiar todo. Porque Él puede cambiarlo todo. Dios puede cambiarlo todo. Dios es respuesta para todo. ¿Cuántos creen eso? Entonces yo te quiero invitar a que hoy tú vengas con tu corazón abierto. Porque de hecho yo le he puesto un nombre al mensaje de hoy. Pero yo meditando ahorita yo digo, debí de haberle puesto el nombre de este mensaje de hoy, sangriento. Sangriento. Porque está hablando de sangre, es pura sangre que te voy a hablar hoy. Pero yo le he puesto el mensaje para que no se escuche tan sangriento. Le he puesto por nombre el sumo sacerdote y los sacrificios. Que es un tema que quizás no interesa mucho, pero que debería de interesarnos a la iglesia. Y comprender el contexto de muchas cosas que hoy practicamos, hacemos y vivimos. Amén. Entonces, el día de hoy nosotros celebramos lo que es la cena del Señor. Hacemos un memorial. Pero eso usted ve que está esta copa y que está estas galletas que representan el pan. Pero no es solo pan, es el cuerpo de Cristo. Pero esto lo hacemos por fe. Realmente no es sangre, ni es el cuerpo, ni es un muslo ahí de Cristo que está en el plato. No, esto es fe, es una práctica de fe que hacemos. Y que yo te quiero llevar aquí para que podamos ver el poder y la gloria de Dios. Ahora, para practicar esto yo necesito entender el contexto. Entonces, celebrando la cena, siempre yo ando buscando de que se entienda, no participar en la cena por religiosidad, porque yo lo aprendí cuando yo iba a tal lugar y que yo agarraba y hacía mi comunión y hacía algo más, hay algo más. Necesito ir más profundo, ir un poquito más atrás, para que entienda lo que representa y que el Señor te ilumine y que haya poder en esta revelación en ti, para que cuando tú lo pongas en práctica sea por revelación, no por religión. Lo que yo hago por religión no tiene poder, pero lo que hago por revelación tiene poder. Amén. Entonces, hay 5 tipos de principales sacrificios u ofrendas en el Antiguo Testamento. Cuando hablamos de sacrificio, ofrenda, por ejemplo, es importante que yo te mencione esta parte de sacerdocio. Quiero que haga conmigo sacerdocio. Sumo sacerdote. Cuando el Señor establece el sacerdocio y el sumo sacerdote, el sacerdocio y el sumo sacerdote es un intermediario, es alguien que me conecta, es alguien que tiene una función de conectar lo que está separado. Sí, hay algo que está separado. Entonces el sacerdote ha sido llamado, capacitado para unir algo que está separado. Entonces cuando Dios prepara un plan por causa del pecado de la humanidad, Él tiene que buscar un plan de redención. Quiero que haga conmigo redención. Él quiere redimir algo que fue afectado. El hombre peca en Génesis capítulo 3, se rompe la relación del hombre con el Dios que lo creó a su imagen y su semejanza. El hombre pierde el poder, la potencia, la revelación de su propósito, por lo cual nació, por lo cual existe. Entonces, Dios en su plan, cuando crea el pueblo de Israel, lo va formando. Él agarra y cuando salen de Egipto, de hecho, saliendo de Egipto, tuvieron que hacer un sacrificio donde mataron un cordero. Y con la sangre del cordero marcaron las puertas de los linteles de la casa de los judíos, pero no de los egipcios. Y cuando marcaron para ellos salieron, Dios pidió los primogénitos de cada casa. Y cuando Él pidió los primogénitos, donde quiera que había sangre, marcado los linteles y los postes de la casa, la muerte no entraba a tomar los primogénitos. Entonces el pueblo judío no murió ni un primogénito de lo que marcaron sus casas, pero el pueblo de los egipcios sí murió todos los primogénitos. Y dice que al otro día había un gran llanto, un gran dolor en Egipto. Por esa razón fue que Faraón dejó ir al pueblo de Israel después de 430 años de esclavitud en Egipto. Entonces aquí se ofrece un sacrificio de un cordero.
Él le da la clave, le revela algo. Porque la paga del pecado es la muerte. Como hemos pecado, tiene que haber muerte. Esta es la ley. Si peca, mueres. El pueblo había pecado. Entonces Dios le da la clave y dice: vas a matar un cordero y vas a manchar con sangre el póster de la casa, los linternes de la casa, para que ese es el sello de que ya habían pagado su deuda. Temporal, por supuesto. Entonces, en medio del desierto, Dios le habla en el monte Sinaí a Moisés y le revela el tabernáculo y le dice: y vas a hacer el tabernáculo. El tabernáculo tiene el atrio, que es la parte principal, donde está el altar del sacrificio. Está el lugar santo, que es el lugar donde está la menorá, la lámpara, y donde está el incienso, que representa la oración y la adoración, y donde están los panes, 12 panes que ponían en una mesa. Todo eso era consagrado. Es un tipo de acercarse a la presencia de Dios. Después del lugar santo estaba el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, la presencia de Dios. La gloria que se manifestaba en el monte Sinaí, donde Moisés era cubierto, donde Dios le reveló el tabernáculo, donde Dios le revelaba y le hablaba a Moisés cara a cara. Ahora viene del monte Sinaí y se mete en el altar, se mete en el tabernáculo, la presencia de Dios. Ahora, para entrar a esa presencia, entonces él tenía que apartar un sacerdote, sumo sacerdote, la persona indicada para poder ir a la presencia de Dios, a consultar por todo el pueblo, el que reconciliaba al pueblo, para que el pueblo no muriera por causa de su pecado. Entonces él establece el sacerdote. Pero es importante, y voy a parafrasear mucho porque es muy larga la información y no la puedo dar en estas 4 horas que voy a tener este día predicándote, ¿verdad? Es mentira, porque no se vayan a ir algunos. Una vez dije eso y se fueron unos cuantos. Para que se consultara, entonces le establece el sacerdote y le da la vestimenta, todo, incluyendo que tenía que el sacerdote, para presentarse a la presencia de Dios, tenía que ofrecer un sacrificio por su pecado. ¿Sabe por qué? Porque el sacerdote también había pecado. El sacerdote también ha pecado. El pastor también peca. No somos perfectos, simplemente somos personas que hemos sido llamados de parte de Dios y respondemos un llamado de parte de Dios. Y entonces simplemente obedecemos al Señor. No es como, por ejemplo, yo como pastor, yo dije, yo voy a ser ahora pastor porque no, es un tema de un llamado. Y cuando Dios te llama, hay un respaldo, porque Dios respalda a quien Él llama. Entonces, Él elige a Aarón como sacerdote o sumo sacerdote, y a sus hijos como sacerdote. Ellos eran los que estaban indicados para limpiar el tabernáculo, para arreglar y para llevar el sacrificio. Ahora, es importante que usted entienda entonces que el sacerdote ofrecía un sacrificio por él, por sus pecados. Tenía que ofrecer un sacrificio por el pueblo. Y dice que el pueblo, la persona que venía, que había pecado, dice que tenían que traer el animal. Y dice que tenían que poner su mano en la cabeza del animal. ¿Para qué? Para transferirle su pecado al animal. El animal iba a morir por ello, por sus pecados. Entonces, ¿sabe qué cantidad de animales se mataban? Y yo me ponía a pensar, digo, ¿te imaginas cuánta sangre se derramaba en el altar? ¿Cuánta sangre se derramaba en el tabernáculo? Era sangre por todos lados. Degollaban el animal, porque esa era la condenación que tenía el pecador. Pero su condenación se transmitía al animal. Sí, se da cuenta. Y yo me ponía a pensar, dice que la sangre tenían que marcar y tenían que rociar la sangre en el altar y todo eso. Yo me ponía a pensar, porque todos estos días me ha tocado leer Levítico, Deuteronomio, todo esto lo he leído todos estos días. Y lo único que yo veo en mi mente, ¿sabe qué? Sangre. Ahora, imagínense a qué olía el altar del sacrificio. ¿Usted qué cree que olor había en ese lugar? A ver, a sangre. Eso quiere decir muerte. Olía a muerto. Era apestoso porque había muerte. ¿Sabe por qué había muerte? Por el pecado. El pecado trae muerte. El pecado te separa de Dios. De hecho, mucha gente no entiende el tema de la muerte, porque muerte quiere decir separado. La muerte eterna quiere decir separado de Dios, que es eterno. La muerte física quiere decir separado tu alma de tu cuerpo. Y por eso cuando el alma y el espíritu de un hombre sale de un cuerpo, el cuerpo al otro día comienza a apestar. Se fue la vida del hombre se fue de su cuerpo. Y es lo que nosotros de repente no entendemos.
Entonces el sacerdote tenía que estar, imagínate, años y años presentando un sacrificio agradable al Señor. Años y años apartando animales, preparando, alimentando animales para ofrecérselo en sacrificio a Dios por causa de su pecado. Todos los años el sacerdote entraba al lugar santísimo. Todos los años, y todos los días tenían que ofrecer animales constantemente. Ahora, aquí es importante entender. Llegó un momento que los hijos de Aarón, dos de los hijos de Aarón, dice Nadab y Abiú, dice la Biblia que a ellos se le ocurrió ofrecer un sacrificio a Dios, sin permiso de Dios. Quisieron usurpar un lugar y ofrecer un sacrificio extraño, donde Dios los condenó y los mató automáticamente. Porque sacerdote quiere decir que tú estás expuesto a la presencia de Dios, y la misma presencia de Dios te puede matar, te puede destruir. No era cualquier cosa. Es decir, ser sacerdote en el Antiguo Testamento era realmente tener tu vida en un hilo. Tenía que ser genuino con Dios. Tú no podías fingir con Dios. Tú no podías aparentar con Dios. De hecho, la Biblia dice que el sacerdote dice que le ponían unas campanas en la vestidura sacerdotal, le ponían una campana en sus tobillos y una cadena. Y dice que el sacerdote, cuando entraba, si él no ofrecía el sacrificio correcto, si no confesaba su pecado, si él no te ponía cuenta con Dios, cuando entraba al lugar santísimo, la presencia de Dios lo mataba. ¿Y qué cree? Nadie podía entrar a buscarlo. Por eso tenía una cadena que lo sacaban con la cadena, lo arrastraban por todo el piso. Sacerdote no era cualquier cosa. Tocar las cosas santas no era cualquier cosa. Ministrar no era cualquier cosa. Eran cosas consagradas para Dios. Tenía que haber santidad para Dios. El Señor mandaba decir que todo el pueblo se purificara. Decía Moisés, dile al pueblo que se purifique, porque me voy a manifestar a ellos. Y el que no esté purificado morirá por causa de su pecado. No va a morir con injusticia, sino por la misma justicia. La misma justicia es la que te condena a la muerte eterna. La justicia es la que te condena. Las intenciones del sacerdote tenían que ser correctas. Las intenciones del pueblo tenían que ser correctas, porque si no el Señor lo iba a sacar a la luz. Sí me estoy explicando. Entonces, es más, mire, quiero que leamos, aunque sea esta parte, para que usted, en Levítico capítulo 3 versículo 8, para que usted no diga el pastor se inventó una historia sangrienta. Levítico 3, 8 dice: pondrá tu mano sobre la cabeza de su ofrenda y después, ¿qué? La degollará delante del tabernáculo de reunión. Es decir, el tabernáculo de reunión era que todos se reunían delante del tabernáculo de reunión. Dice: y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Seguimos. Y del sacrificio de paz ofrecerá por ofrenda encendida a Jehová la grosura, la cola entera, la cual quitará la raíz del espinazo, la grosura que cubre todos los intestinos y toda la que está sobre las entrañas. Seguimos. Asimismo los dos riñones y la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Seguimos. Y el sacerdote hará arder. Oiga bien, el sacerdote hará ¿qué? Arder esto sobre ¿qué? Sobre el altar. Vianda es de ofrenda encendida para Jehová. Seguimos. Dice: si fuere cabra, su ofrenda la ofrecerá delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza de ella y la degollará delante del tabernáculo de reunión. Y los hijos de Aarón rociarán su sangre ¿sobre qué? Sobre el altar alrededor. Toda la sangre. De hecho, por esa razón los judíos no comen sangre. No comen, ¿cómo se llama? Bueno, aquí le dicen moronga. Por la sangre, ellos por esa razón es que ellos no participan en esto, porque ellos entienden el tema y el poder de la sangre. Entonces, porque la sangre era derramada en el altar del sacrificio para darle gloria a Dios, reconociendo y cumpliendo la palabra, cumpliendo la ley.
Esto es una ordenanza de parte de Dios para todo el pueblo. Es impresionante. Y te puedo seguir leyendo más cita bíblica, pero la verdad yo no quiero que te quede con esto. No quiero que te quede con esto. La Biblia, el sacerdote ponía sus manos sobre la cabeza del animal que se sacrificaba con ofrenda para transferir el pecado del pecador al animal. ¿Por qué se ponía las manos sobre el animal? Para simbolizar la aceptación divina de la ofrenda y de la persona que la ofrece. Para transferir el pecado del pecador al animal, pobre animal. Para purificar al pecador y hacerlo justo ante Dios. ¿Te imaginas este cuadro? Para poder santificar al pecador tenía que matar a uno justo. Si no estaba justo, si no era santo o si no era apartado, no podía, no calificaba para purificar al pecador. Por eso tenía que ser sin defecto, tenía que ser perfecto, tenía que ser cuidado, tenía que ser apartado. Porque si tú le querías ofrecer un sacrificio a Dios, un animal chueco, tuerto, cojo, no servía. No servía, no era válido en el sacrificio. El sacrificio se convertía, el fuego se convertía en un fuego extraño. De hecho, la razón por la cual Cristo, cuando Él vino, que la Biblia dice que volcó las mesas de los cambistas en el Nuevo Testamento. Cuando Él entra, dice, Dios mismo se hace hombre para manifestarse y para corregir lo que estaba pasando. ¿Sabe por qué? Porque fue corrompido el altar. ¿Están aquí? El sacrificio, las ceremonias fueron corrompidas. Había una corrupción. Donde querían engañar, había manipulación, donde había mentira. En los tiempos de Cristo, la Biblia dice que estaban los cambistas en las puertas y había la gente vendiendo animales enfermos incluso. Y cuando Cristo vio que se había convertido en un mercado, dijo, ¿qué hacen ustedes? Dice que volcó la mesa y le dice, ustedes han convertido la casa de mi padre en una cueva de ladrones. Es impresionante, muchas veces no se entiende el contexto, pero cuando Cristo está hablando, porque Él sabe lo que habló en el principio. Y Él sabía la corrupción que había. De hecho, la razón por la cual Israel experimentó esclavitud era por su corrupción. Era porque el pecado no estaba siendo confrontado. El pecado no se estaba hablando. La gente buscaba cómo cumplir un rito religioso. No había algo genuino y verdadero. Y venían las consecuencias. Imagínate que yo vengo aquí a la iglesia. Bueno, voy a venir aquí a ver qué puedo hacer. Voy a cumplir para el Señor. ¿Qué cumplir qué? Cuando yo no tengo la intención correcta, no estoy cumpliendo nada. Cuando yo tengo la intención incorrecta, simplemente estoy atrayendo una condenación más severa sobre mi vida. Porque yo vengo y me voy con mis propios pecados. De repente yo vengo a la iglesia y te dicen arrepiéntete, adora, perdona, nada queremos hacer. Y cuidado, porque no se pueden tocar cosas, porque si me tocan me voy. Está muy fuerte. Si me tocan en este punto me voy. ¿Qué hace que el pastor que viene aquí? Y que se cree, ¿quién le dio autoridad para que me corrija a mí? Si se da cuenta, seguimos con rebeldía en el corazón, donde condicionamos a Dios, el que me puede salvar, el que puede cambiar mi condición. Venimos condicionando al Dios que me liberta, el Dios que me ama tanto. No, deberían de predicar algo más bonito. El sacerdote no estaba llamado para entretener gente, porque era serio. El tema sacerdotal es un tema serio. No es un tema de ñiñiñi ni ñañañá. Es un tema serio porque tiene que ver con la vida. Cristo no vino a jugar. Cristo no vino a establecer una religión. Cristo ni siquiera vino a caerle bien a la gente. Cristo vino a restaurar lo que se había perdido. Cristo vino a redimir el que necesitaba redención. Cristo vino a justificar al pecador que lo único que tenía era muerte. Muerte eterna. A eso vino Cristo. Él no vino a hacer otra cosa.
Él vino a cambiar la condición. Y yo no sé si usted entiende la condición real. Por ahí hay gente que están condenados a muerte y siguen viviendo, siguen brincando y saltando como si nada pasara. Hay gente que está pecando y vive, ¿sabe qué? Burlándose aún con su propio pecado, pensando que su vida será así. Y no entiende que hay condenación. El pecado tiene que ser confrontado. No es la primera vez. Desde el principio el Señor ha confrontado el pecado. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Y Dios te ama tanto a ti y a mí que Él no quiere que tú mueras. Porque Él te creó a su imagen y su semejanza. Tú no eres una criatura más. Tú eres su hijo, eres su hija. Hay un plan, hay un propósito de Dios en ti. Te quiero decir algo. Yo no sé cuántos de ustedes han experimentado que han empeñado algo en la compraventa, pero no levante la mano. Muchos de nosotros nos hemos empeñado, y cuando tú empeñas algo, la deuda se hace más grande. Cuando tú empeñas algo, tú vendes tu palabra, tú vendes tu dignidad, tú la vendes por un bienestar, por algo que tú crees que necesitas en el momento. Y cuando estás ahí, llega un momento que ha crecido tanto la deuda que usted no puede recuperarlo. Y la segunda pregunta es, yo no sé cuándo usted ha perdido algo en la compraventa. Pero hemos perdido cosas en las compraventas porque ha crecido tanto los intereses que tú no tienes cómo recuperarlo. No tienes cómo tomarlo otra vez. Y yo le decía, esta mañana yo le decía esto, ni siquiera lo tengo anotado. Pero me acordé de algo. Me acordé que hace unos años cuando yo era un muchacho, mi papá, que fue alcohólico, mi papá que no entendía muchas cosas, sabe que mi papá en la compraventa se perdía la tele. En la compraventa se perdía el refrigerador. En la compraventa se perdía el estéreo. En la compraventa se perdían sillones. En la compraventa se perdió de todo. Pero una de las cosas que más me dolió a mí, te voy a decir cuál fue. Mi papá tenía una moto, una Vespa. Y esa moto Vespa, yo crecí montado en esa moto. Me acuerdo cuando él me sentaba adelante cuando estaba más chiquito. Y me acuerdo después cuando crecí que me ponía en la parte de atrás de la moto. Me acuerdo cuando salía a pescar con él. Me acuerdo cuando mi papá se emborrachaba por ahí, que después yo iba a buscar la moto aunque sea para traer empujada. Esa moto marcó mi vida. Y me acuerdo que cuando mi papá empeñó esa moto, yo sentía tanta tristeza. Y llegó un momento que yo pasaba por las compraventas y miraba la moto de mi papá allá. Y yo decía, yo quiero ganar para recuperar la moto de mi papá. Yo quiero sacar la moto, pero nunca logré sacarla. Y llegó un momento que la vendieron porque la perdió. Y yo sentí un dolor en mi corazón porque esa moto se vendió. Yo perdí porque dije, ¿por qué perdió la moto mi papá? Y me pasé por mucho tiempo buscando a ver dónde encontraba la moto. Nunca volví a ver la moto. Y yo recuerdo que hace un par de años que mi papá murió. Cuando murió mi papá, lo primero que venía a mi mente siempre era la Vespa. Y yo recordaba esa moto. Y llegó un momento que yo comencé a investigar a ver dónde yo conseguía una moto de esa. Y yo llamaba, le llevaba, oye, ¿tú no has visto una Vespa de esa vieja que están por ahí? Y yo oye, ¿no conozco a alguien que tenga una Vespa por ahí? Hasta que llegó un momento que así pasó que había una persona en Cancún que tenía una motito Vespa. Y cuando ese muchacho llegó en esa motito, el sonido, porque quiero que entienda por favor el contexto. Nosotros, mis hermanos y yo sabemos cuando mi papá ya estaba cerca porque escuchábamos, reconocía el sonido de la Vespa. Cuando mi papá venía por la esquina ya nosotros salíamos corriendo. O para recoger la basura, para limpiar el patio, para hacer algo. Pero reconocíamos la moto, el sonido. Y cuando esa persona llegó en esa moto para mostrarme la moto, mi corazón comenzó a latir. Pensé en mi papá, comenzaba a pensar cuando yo era niño. Y yo decía, perdí la moto. Y cuando él llegó, él me dijo, estábamos negociando y yo, sí, la quiero. Y compré la moto. Y cuando compré la moto, me acuerdo que la puse en el frente de mi casa. Y todos los días que yo salía, yo miraba la moto. Y era lo que me conectaba con mi papá. Yo estaba sufriendo un duelo porque mi papá había fallecido. Y yo ni siquiera estaba comprendiendo la profundidad de mi duelo. Y yo miraba la moto. Y me acuerdo que de repente salí, daba una vuelta en la esquina y volví y regresaba y la estacionaba. Y volvía y así andaba yo con la moto. Un día se me ocurrió darle un paseo a mi esposa en la moto. Y cuando le di un paseo a mi esposa en la moto,
Digo, yo no sé si fue el peso, qué fue, pero los 5 tornillos la llanta de atrás se le fueron así. ¡Buf! Digo, creo que estamos demasiado llenos de gloria nosotros. Pero tiró los 5 tornillos y más, cuando nos paramos, los tornillos estaban al lado y la llanta doblada. Y yo decía, ¿qué es esto? Y llamé a mi hermano, que decía que es uno de mis salvavidas, que cada vez que me quedo por ahí lo llamo a mi hermano para que me ayude. Y mi hermano vino, pero ¿cómo fue esto? Los 5 al mismo tiempo, así, ¡pum! Y yo comencé a decir, Señor, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Pusimos la llanta, me regresé. Y después de eso, incluso hasta me monté en otra moto para ver. Digo, no, a lo mejor hace falta una moto más grande. Yo digo, bueno, pues ya, para que mi esposa, porque estamos tan llenos de gloria, que esta moto quizá es muy chiquita. Pero llegó el momento que el Señor me habló y me dijo que yo no necesitaba la moto, que lo que Él quería era sanarme, restaurar mi corazón, que yo estaba conectado porque yo había perdido algo y que yo pensaba que yo no podía recuperar lo que yo había perdido. Y este día, ¿sabes lo que te quiero decir a ti? Es que muchos de ustedes han perdido cosas. Han perdido cosas y tú piensas que no lo puedes volver a recuperar. Pero te quiero decir algo, la vida se había perdido. La relación y la comunión con Dios se había perdido. Pero cuando Cristo vino, Él vino a pagar en la compraventa que Satanás te tenía retenido. Vino a pagar con su propia sangre para restaurarte, para redimirte, para santificarte, para cambiar tu condición. Cristo ya murió, Cristo ya pagó, Cristo derramó su propia sangre. Te quiero decir algo, mira, Cristo, la Biblia dice que fueron 84 sumos sacerdotes que existieron del Antiguo Testamento. Y el último sumo sacerdote es Cristo. ¿Y sabe por qué razón es Cristo? Porque Cristo está vivo. ¿Y sabe lo que hace el sumo sacerdote? El sumo sacerdote es el que entraba a la presencia de Dios para interceder por todo el pueblo. ¿Y sabe qué está haciendo Cristo como sumo sacerdote? ¿Qué crees que está haciendo? Él está intercediendo por ti y por mí. Cristo, la Biblia dice que está sentado a la diestra del Padre. ¿Y sabe lo que está haciendo? ¿Cuál es tu nombre? Patricio. Él está a la diestra del Padre y dice, Él pecó, pero ya yo morí por Él, ya yo pagué por Él. Entonces te limpia con su sangre. Su sangre te santifica, tu sangre te purifica, tu sangre te redime. Pero nosotros en nuestra mente no entendemos qué es redención, no entendemos qué es santificación, no entendemos que ya tú no debes nada porque Cristo lo pagó todo. Él ya hizo lo que tenía que hacer. Quiero que busque por favor Mateo capítulo 27, 50. Mateo 27, 50. Cristo viene y la Biblia dice en Juan 1:29 dice que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y mira cómo lo llaman Cordero. El Cordero es que es sacrificado desde el principio. Entonces dice, hey, yo soy el Cordero que quita el pecado del mundo. Juan dice, Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre sino por mí. Él es el camino que te lleva al Padre. Es Cristo, no es nadie más. Nadie más puede cambiar tu condición sino Cristo. Por eso celebramos a Cristo. Amén. Ahora, quiero que vea esto. Quiero que entienda. Cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, del lugar santo al lugar santísimo se abría la cortina. Había una cortina que separaba por la santidad de Dios, porque Él es santo. Había una cortina que separaba. Sí, pero cuando Él ofrecía el sacrificio adelante, la cortina se abría y había acceso para entrar a la presencia misma de Dios. Por eso que la Biblia dice, sin santidad, ¿qué? Nadie verá al Señor sin santidad. Yo no sé cuánto ustedes quieren ver a Dios. Digo, no estoy hablando de que se va a morir hoy, ¿verdad? Pero sin santidad nadie verá al Señor. Dios cuando nos creó santo, apartado, exclusivo para Él. Pero el pecado nos ha contaminado. Y por eso necesitamos santificarnos para tener relación y comunión con Dios. Con el Dios que me creó, el Dios que me sostiene. Necesito santidad. Necesito purificación. Cuando el sumo sacerdote entraba, Él ya entraba santificado y purificado. Se abría la cortina, el velo se abría y entonces Él podía platicar con Dios. ¿Y sabe con qué salía de ahí? Salía con bendición de Dios, con la gloria de Dios, con la protección de Dios. Traía la unción de parte de Dios. Su gracia, su gloria lo cubría. Cuando Cristo viene, mire, quiero que mire aquí. Cristo está en la cruz.
Él está muriendo ya por todo el pecador. Y mira, dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado en gran voz, ¿qué hizo? Entregó el Espíritu. Sí, murió. Ya él murió. A eso vino, a morir por ti y por mí. Entonces mira lo que ocurre después de que él muere. Versículo 51 dice, y aquí, ¿qué? El velo del templo se rasgó de arriba a abajo en dos. Dice, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Seguimos. Dice, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían, es decir, habían muertos. Dice, se levantaron. Fue una manifestación tan gloriosa en la muerte de Cristo Jesús. El sacrificio de Cristo ha sido suficiente para cambiar la condición de la humanidad. El sacrificio de Cristo. Por eso en fe yo necesito entender, Él murió por mí. Por sus llagas hemos sido sanados. Su sangre me cubre, su sangre me lava, su sangre me redime, mi sangre me santifica, su sangre me santifica. Yo soy libre para Cristo. Yo glorifico a Cristo porque ahora yo lo hago en la fe. Tú no necesitas que agarren y que te laven con sangre. No, porque ya Él te lavó con su sangre. En la fe. De hecho, la razón por la cual hoy no se ofrecen las vacas, los toros y los becerros y todo eso, es porque ya Cristo es el sacrificio necesario. Entonces ahora todo lo que hago, lo hago por fe. Yo obedezco al Señor por fe. Yo sirvo al Señor por fe. Yo honro con mis diezmos, con mis ofrendas por fe. Yo alabo a Dios por fe. Yo hago todo por fe. Imagínate que no fuera de esa manera. Usted tenía que tener ganados en su casa para estar preparándolo para seguir ofreciendo sacrificio. Pero ya Cristo murió. Ya Él derramó su sangre. Es la sangre perfecta. Amén. Quiero que vaya a Hebreos. Voy a ir terminando. Hebreos Hebreos capítulo 5:1. Versículo 1 dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe de ofrecerse por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Seguimos. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que Él, el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Seguimos. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote ¿para cuándo? Para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces cuando habla de sacerdote para siempre, es que siempre estará intercediendo por nosotros. Yo no sé si esto te da alegría a ti, pero te imagínate que un sacerdote perfecto, sin mancha, esté mencionándome allá. No, espérate. Es que yo por Heriberto, ya yo derramé mi sangre por él. Ya yo lo perdoné. Ahora, es importante que tú entiendas esto. Es importante que entiendas esto. La razón de la confesión de pecado y el arrepentimiento de pecado, eso no queda abolido. Eso permanece, porque yo necesito confesar mi pecado. Yo no puedo agarrar y seguir pecando, ignorando la cruz, ignorando el sacrificio. Yo necesito arrepentirme de mi pecado. Yo necesito confesar mi pecado. Hay gente que está pecando, que vive en pecado, pero no se confiesa ni se arrepiente porque siguen practicando. Cuando yo no confieso mi pecado y yo no me arrepiento de mi pecado, yo soy condenado.
Pero cuando yo vengo y confieso mi pecado y me arrepiento del pecado que yo estoy cometiendo, entonces Cristo gustosamente intercede por ti y por mí como un abogado. Pero con tu abogado tú necesitas confesarle a tu abogado la realidad. Mira, una persona que le miente a su abogado, hey, ¿están aquí? Una persona que le miente a su abogado, el abogado abandona el juicio. Yo no sé si aquí hay abogado, pero estoy seguro que aquí hay algunos abogados. Pero cuando tú le mientes a tu propio abogado, que es el que conoce toda la verdad, tu abogado prepara la estrategia para libertarte. El abogado prepara la estrategia para librarte de la condenación. Pero si tú quieres mentirle a tu propio abogado, usted está mal. Usted necesita revisarse, porque a su abogado usted le declara todo. Pero explícame por qué esto, explíqueme. Y entonces el abogado dice, ok, yo me hago cargo. Ahora yo hablo. Por eso dice, todo lo que usted hable será usado en su contra. Quien habla, ¿sí está aquí? Quien habla es el abogado, no usted. Cuando usted, lo único que usted necesita es confesarle al abogado, y el abogado se va a encargar, porque usted va a meter la pata usted mismo. El abogado sabe cómo defenderte, porque él conoce la Constitución, él sabe todo. Entonces, cuando un pecador comienza a hablar, lo que comienza a quererse justificar a sí mismo. ¿Están aquí conmigo? Cuando un pecador comienza a quererse justificar, la justificación del pecador no vale. Necesita alguien que te justifique, y quien te justifique es el Señor. Tu justificación no tiene sentido. La justificación no cambia la condición. Lo contrario, tu justificación te condena más. Es como una arena movediza que te hunde. Pero cuando es Él que intercede por ti, Él cambiará la condición, porque Él sabe cómo defenderte. Él sabe cómo apelar por ti. Él sabe cómo hablar a Dios por ti. Cristo lo está haciendo. Y yo quiero terminar con esto. Quiero decirle, aquí hay personas esta tarde que piensan que ya no van a poder recuperar, que piensan que ya tienen que cargar con un juicio sobre su cabeza. Tú piensas que tu vida ya no va a cambiar nada. Pero te quiero decir algo esta tarde. Todo puede cambiar si tú tan solo puedes creer, si tú tan solo puedes confiar en Él. Cristo ya murió, Cristo ya pagó. Pon tu confianza en Cristo, que te ama. Cristo te ama, no importa lo que la gente diga. Cristo ya pagó. Solamente hace falta que tú confíes en Él, que deje que Él te defienda. Deja que Él te defienda, porque Cristo, en Él no hay corrupción. Él no se vende. Él te ama. Por eso Él murió, por amor a ti. Él murió, pero también te defendió. También te sigue defendiendo por causa de su amor hacia ti. Yo no sé tú qué estás viviendo. Yo no sé cuántas palabras y condenación el diablo ha mandado sobre tu vida. Pero hoy el Señor ha venido a destruir toda condenación. Él ha venido a cancelar y a romper los documentos con su sangre. Él ha venido a decirte que tú eres legal. Eres legal, hijo de Dios, hija de Dios legal. Cuando Dios vino y me habló a mi corazón, el Señor comenzó a sanarme del duelo. El Señor puede restaurarlo todo. Para Él no hay imposible. Nuestra mente te hace creer que no va a pasar nada, que ya tú tienes que vivir de esa manera. Y Él se dice, no, espérate. Yo hice todo para que tú experimentaras libertad. Por eso la Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Cuando tú conozcas a Cristo, que es la verdad, entonces tú vas a experimentar verdad. Mira, hay gente que están en la cárcel físicamente porque mataron, robaron y destruyeron, que han escuchado y recibido a Cristo, y que esa persona experimenta más libertad que gente que está afuera. Son libres ya en su mente, tienen felicidad en su rostro, tienen cómo glorificar a Dios. No escatiman nada para adorarlo a Él, para rendirse a Él. Te quiero decir algo, por favor, familia, iglesia. No escatime nada. Hónralo a Dios. El Señor ya te justificó. Cuando yo entendí que soy justificado, eso me cambió la vida.
Cuando yo entendí que soy santificado y que por ser santificado entonces yo puedo ingresar a los lugares, a esos lugares de santidad con Dios, y de ahí el Señor me habla. ¿Sabe qué? Mire, cuando Dios me llamó al ministerio, cuando Dios me habló cuando yo estaba entrando a su lugar secreto, y me dijo: hijo, reúne mis ovejas. A ti te voy a usar para que me conecte, para que conecte a personas que amo conmigo. Te pongo como sacerdote en esta ciudad, para que le hables a ellos lo que yo pienso de ellos, que le digas a ellos la verdad de que ya yo pagué en una cruz. Háblale, diles a ellos que no son esclavos del pecado, que son hijos míos. Dile a ellos que ya yo pagué y que los saqué de la compraventa. El documento legal, el documento legal Él ya lo tomó. Él tiene la factura. Y yo quiero terminar con esto. Perdón, pensé que ya, pero siento que tengo que dar esto. Es impresionante si usted comprende esto. Colosenses capítulo 2:14. Colosenses 2:14. Si están todos aquí, ¿verdad? Quiero que por favor usted lea conmigo esto. Esto es un documento. La Biblia es un documento, el documento más legal que usted puede encontrar en el cielo y en la tierra. Es respetado en el cielo y respetado en la tierra. Por eso la Biblia dice que su palabra no pasará, su palabra permanecerá para siempre. Y mira lo que dice su palabra. Mira, dice: anulando, ¿qué? Yo no sé si te está entendiendo. No sé si está entendiendo. ¿Cómo me dijiste que te llamas? Patricio, ven acá, Patricio, por favor. Imagínate que este es el acta, un acta que habla, lo puede agarrar aquí, Patricio. Aquí en el acta dice todos sus pecados. Todo lo que has hecho. Ahí está. Y que por causa de todo eso que tú has hecho te merece la muerte. Como hoy están juzgando a algunos mexicanos en Estados Unidos que piensan que van a morir. Están buscando cómo zafarse y todo. Ahí está lo que te condena. Aquí está tu confesión. Aquí está todo lo que se ha descubierto. Ya todo está en contra tuya. Ya la muerte está detrás de ti. Satanás ha venido para matar, robar y destruir. Ese es el plan de él. Ese es su propósito. Y aquí está la condena. Pero mira lo que dice la Biblia. Dice, ¿lo puede poner por favor? Dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Dice que nos era, ¿qué? Contraria. ¿Qué hizo? Quitándola del medio y clavándola en la cruz. Es decir, él agarró tu acta, el acta, y agarró y la clavó en la cruz. ¡Pam! Sí. Ahora te tengo una nueva acta, un acta de nacimiento con un nombre nuevo, limpio, santo, puro, sin mancha. Una nueva oportunidad. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El Señor tiene algo nuevo. Cuando tú vienes a Cristo, Él borra todo tu pasado. Él toma el acta de los decretos. Venga, yo lo tomo en tu lugar. Cristo era santo, Cristo es santo, Cristo es puro. Él tomó tu pecado para que tú no tuvieras condenación a muerte. Por eso los que creen en Cristo reciben salvación y vida eterna. Solo los que creen en Cristo. Esto es fe. Esta es la fe que cambia la condición. Y cuando tú crees en esto, entonces los principados y la potestad de las tinieblas van a venir detrás de ti y te van a querer quitar la verdad. Y te van a decir: no, tú no puedes. Mira tus tatuajes, tú eres un pecador. Mira, mentira, Cristo ya te lavó. Dios te dejó esto para el testimonio, porque hay otro
que están como tú estabas, para que tú le des testimonio a ellos de que ellos también pueden ser salvos, que ellos también, el acta de los decretos, Cristo se la lleva a la cruz y pueden recibir salvación y vida eterna. Si tú mueres hoy, tú eres salvo para Cristo. Eso es lo que Cristo ha hecho. Cristo no te llamó para que tú seas un religioso y como para que tú cumplas con los ritos. No. Cristo te llamó para tener una relación contigo, y una relación continua. Es una relación, Él quiere que tengamos comunión, relación, que te sientes en su mesa. Cuando todos los días tiene permiso para esto, para comer con Él en su mesa. Él quiere hablar contigo como hablaba con Adán y Eva en el principio. Él quiere relacionarse contigo y conmigo. El diablo te miente para que tú creas que tú no puedes entrar a la presencia de Dios. La cortina ya está abierta, el velo fue abierto ya, porque Cristo ya murió. Cuando tú y yo participamos en la cena, mire, esto es jugo de uva. Pero lo que debería haber en esta copa, ¿sabe qué sería? ¿Qué tendría que ser? Sangre. Sangre. ¿Sabe que esas galletas que están ahí, o pan, debería ser el cuerpo de Cristo partido, mutilado? Eso fue lo que hizo Cristo. Se mutiló. La sangre tendría que ser rociada. Entonces dice, Él hizo un nuevo pacto en su sangre. Una sangre que no había sido contaminada, una sangre perfecta, sin alteración. La sangre que cubre de toda maldad y de todo pecado. Cuando tú y yo hacemos el memorial de la cena del Señor, estamos recordando el sacrificio de Cristo como sacerdote, sumo sacerdote, y como cordero inmolado. El cordero de Dios que quita todo el pecado del mundo. Eso es, familia. Yo celebro esto. Tú y yo necesitamos celebrar esto con toda nuestra fuerza. El domingo de esta celebración debería ser el mejor domingo de toda tu vida. Yo necesito esperar el primer domingo de cada mes para celebrar. Voy a celebrar que soy libre. Voy a celebrar que soy redimido. Si me muero hoy, me voy con Cristo. Tengo vida eterna, tengo salvación. Eso fue lo que hizo. Oye, te quiero decir algo, hijo. Dios ya te perdonó. Tú eres amado más de lo que te imaginas. Eres amado. Hay gente que te ha rechazado porque no saben quién tú eres y porque ellos ignoran la verdad de Cristo. Pero tú eres muy amado. Si alguien te rechaza, tranquilo. Yo sé que duele. Eso duele. Pero te duele más si tú no sabes que hay alguien que te ha amado más. Hay alguien que te ha amado tanto. Mira dónde tú estás hoy. Tú deberías a lo mejor estar por allá, quizás pensando en quitarte la vida, porque no puedes más con las cargas, porque piensas que ya no vas a poder cambiar nada, porque lo has perdido todo. Te quiero decir algo. Dios te lo va a regresar multiplicado. Lo que el diablo te quitó, Dios te lo regresa. Eso es lo que hace Dios. Todo va a estar bien. Yo no sé lo que tú estás viviendo, pero te quiero decir algo de parte de Dios. Todo va a estar bien. Solamente cree en Dios. Entrégale a Dios. Habla con Dios lo que tú sabes que tienes que hablar. Ponte a cuenta con Dios y Dios va a resolver. Confía. Te está hablando alguien que también fue una víctima. Te está hablando alguien que tampoco creía. Te está hablando alguien que también sufrió. Te está hablando alguien que todavía ha sufrido, pero sigo confiando en Él. Y sé que no estoy solo. Sé que Él está conmigo. Está contigo también. Amén. Yo quiero invitar que te pongas sobre tus pies, por favor.